Aquí estoy con Susana Reynoso y estoy con Jaume Cabré, que es autor del libro Yo Confieso. La verdad que Susana va a hacer la nota y yo voy a envidiarlo, porque ya desde la misma tapa del libro, Yo Confieso, ya uno sabe, se da cuenta que este libro debe ser impecable, así que empiezo a envidiar a Jaume y a Susana por la entrevista. Y sí, buenos días y bueno, muchísimas gracias por venir. Yo digo que es envidiable también desde la portada, porque es una novela que cuenta la historia de un chico que empieza a desentrañar secretos familiares, pero esos secretos que este joven Adrià desentraña lo van llevando a territorios que, bueno, que son dolorosos de descubrir para un chico y que de alguna manera también son compatibles o se van acompañando con toda la historia de Europa. Preguntarle cómo ha hecho una investigación de 800 páginas creo que es lo primero, Jaume. Es un placer estar aquí. Es difícil de responder también porque el periodo de creación ha sido de 8 años y por lo tanto hay cosas que no recuerdo. Pero es cierto que he requerido mucha documentación y para ello siempre pienso que la documentación puede ser una ayuda o puede ser una trampa para el novelista, porque estudias un tema que te interesa, que es el de la novela que estás escribiendo, y como que escribir es difícil, a veces es más fácil irse documentando y más y más. Llega un momento que tienes una tesis doctoral y la novela queda aparcada, ¿no? Por lo tanto, lo que vigilo mucho es la documentación, la mínima, indispensable. Pero aquí he necesitado muchas, pero muy distinta. Hablo con gente o voy a sitios, pero sobre todo es documentación la que me sirva para seguir adelante. Porque hay que decir que no solo transcurre en Cataluña, sino que además atraviesa otras ciudades europeas que se han visto también alcanzadas por la Segunda Guerra Mundial. Sí, y no solo la Segunda Guerra Mundial, de hecho estamos hablando de... yo no lo sabía cuando la escribía, porque una novela, cuando la empiezo, no sé dónde irá. Lo que vi con los meses y con los años es que iba creciendo, iba engordando la novela, y pues yo le daba más alimento. Y de hecho es una novela sobre Europa. Claro el centro, Adrià, su casa, está en Barcelona, está en el piso donde yo nací, lo puse allí para tenerlo más próximo, pero podemos decir, ¿de qué va la novela? Pues de Europa, transcurre en Europa. ¿Y en qué época? Pues durante unos 500 años aproximadamente. Por lo tanto, hay para... Todo parte de la curiosidad de un niño, que quiere saber, es que lo has dicho muy bien, me ha gustado mucho lo que has dicho, de la curiosidad de un niño por saber cosas que medio ocultas ¿qué es lo que nos pasa a todos los niños, ¿no? Exacto. Y entonces a medida que va creciendo, su curiosidad se convierte en curiosidad intelectual, acaba siendo un investigador de las ideas, pero al mismo tiempo no deja de ser una persona con mucha imaginación y con mucho poder de captación de los detalles. Y lo que hace es, en un momento determinado, hacer una reflexión sobre el mal. Pero se da cuenta de que la reflexión llega a un límite al que solo puede traspasar a través del relato. Y entonces dice, muy bien, se acabó esto y ahora voy a empezar de cero relatando, haciendo narración. Te voy a contar lo que no te había contado y así empieza toda la novela. Es muy interesante esta cuestión del mal en la novela, porque yo le contaba a Jaume que terminaba de leer La escritura o la vida de Jorge Semprún y hay allí una frase que a mí siempre me ha quedado golpeando, que es la de buscar un lugar en el alma humana donde el mal se ubique, oponiéndose a esa idea de fraternidad que es la que nos mantiene unidos a los seres humanos. A mí me da la impresión de que Europa no ha aprendido mucho de esa idea del mal que la atravesó. No da la impresión, ha vivido el nazismo, ha vivido incluso... muchos fascismos, no solo el nazismo. Pero es cierto que Adrià se pregunta sobre la frase de Theodor Adorno que dice, es imposible la poesía después de Auschwitz. Y él dice, bueno, ¿y Primo Levi qué? ¿Y Celan qué? Paul Celan, ¿no? Luego dice, sí, ellos escribieron sobre el infierno y luego se suicidaron, que también tenemos que tenerlo en cuenta.
y llega a la conclusión de sí que no tan solo se puede escribir poesía después de Auschwitz, sino se tiene que escribir, se debe escribir poesía después de Auschwitz. ¿Por qué? Porque las víctimas murieron, los verdugos murieron o están casi todos muertos, y testigos más o menos directos también van desapareciendo. Entonces todo queda en manos del historiador, del sociólogo, del estudioso, que lo que hace es barajar datos. Pero bueno, ¿y cómo podemos entrar en un pabellón de Auschwitz con una novela? Sí, o con la poesía, es decir, cierto, a través de la verdad que te da la palabra hecha literatura, que quizá pierde exactitud histórica pero gana intensidad humana. Esta es la tesis a la que llega él. Bueno, y llega a muchas otras tesis, que me has hablado del mal. No me resisto a decir que Adrià llega a una conclusión para él terrible. El infierno es que el diablo no exista. Y esto, me ha venido ahora esta frase de Adrià cuando hablabas de Semprún. Y si hay un lugar para el mal, bueno, sí, pues lo tenemos nosotros, ¿no? Es muy fácil decir, el diablo es el malo, y como que existe, pues por eso hay maldad. Bueno, pues quita el diablo, no existe el diablo, ¿dónde está el mal? En nosotros. Pues está en nosotros. Sí. Sí, Cuando terminó la novela, ¿cuántas veces quiso meterse de nuevo? Con tanto documento y con tanta claro, vivencia. lo debe haber dejado un poco vacío. Mira, ¿no? si vamos a la página, si me permitís, a la última página, antes de... Hay un dramatis personae, porque hay muchos personajes, al final, pero antes de llegar al dramatis personae, en la página 850, debe ser, 49, hay un colofón con el que te medio respondo, solo. Dice: di por definitivamente inacabada esta novela el 27 de enero de 2011, día del aniversario de la liberación de Auschwitz. Eso ha sido increíble. Y esto fue una casualidad absoluta. Eso es increíble. Fue este día, precisamente, cuando dije, se acabó, prou, que decimos en catalán, basta. Pero definitivamente porque es inacabable, claro. Sí, porque una novela que cuando la empiezas no sabes por dónde irá. No, yo no tengo la capacidad de pensar la novela y luego escribirla, que entonces cuando la escribes ya sabes todo. No, va saliendo, va saliendo. Ahora, ¿usted piensa en catalán y escribe en catalán? ¿No escribe en español? Porque hay catalanes que escriben en español. Sí, no, yo escribo en mi lengua. Claro, sí. A nosotros acá en América Latina nos sigue sorprendiendo mucho esta defensa que se hace de lenguas diferentes al español en la propia España, ¿no? Sí, pero quizá lo está mirando al revés. Al revés de cómo lo miran ustedes. Claro, yo estoy en casa, tengo una lengua familiar y social y nacional, que es el catalán. Y por una serie de razones políticas estamos dentro de un país que es España desde hace bastantes siglos, mal encajados, cabe decirlo, pero continuamos teniendo esta lengua porque es la lengua familiar, natural y ancestral. Se comprende, sí. ¿Y usted mismo ha hecho la traducción al español? No, lo ha hecho otra persona. No, lo ha hecho otra persona porque hablo, ya se ve, hablo en español, pero otra cosa es la lengua literaria que utilizas. La lengua literaria, bueno, hay autores catalanes que escriben en español, pero hay muchísimos, quizá no los conocen, pero hay muchísimos que escriben en catalán. La lengua literaria, o la lengua tú no la escoges, es ella que te escoge a ti. Y la lengua literaria también. Sí. Y entonces solo puede ser, para mí, aquella que sale del alma. Es decir, hay cosas aquí que no las hubiera podido escribir de otra manera que en catalán. E incluso en francés o en español, que son lenguas que conozco y que domino, me sirven en otros estratos, pero no en el de la creación. De hecho, habitamos una lengua. Así es. Si lo mira así, quizá será fácil de entender. Sí, es que lo comprendo perfectamente. De entender incluso que lo que haces es una lengua que tiene tantos problemas, tiene muchos problemas de supervivencia, porque entre el español y el francés... que han ido atomizando. Claro. Y entonces quizá estos problemas son, lo que sabe mal es que todo movimiento que haces en defensa de tu lengua
es visto desde España como ataque al español. Y esto produce malentendidos constantemente. Claro. Y esto es un problema. Se puede entender, la pérdida de una lengua es la pérdida de una cosmovisión. De una cosmovisión, sí señora, sí señora. Y lo sabemos muy bien aquí en América Latina, que el español ha arrasado con las lenguas autóctonas, ¿no? Exactamente. De manera que... yo quería hacerle una última pregunta por mi parte, y es si... Usted le atribuye a Europa una especie como de posibilidad de redención, pero Europa es, desde nuestra perspectiva, un continente que jamás asumió sus responsabilidades puertas afuera del continente, ¿no? Ni sus responsabilidades en América Latina, ni tampoco en África, por esos procesos sangrientos de colonización. ¿Cómo lo ve usted? Es cierto, no me había hecho esta pregunta como europeo. No me Lo dejaste pensando. Sí, ¿no? Sí, seguro. La novela justamente habla del mal, pero habla de la culpa también. Sí. Y de la posibilidad o imposibilidad de redención, sí, tanto personal como incluso colectiva. Ahí queda el hecho de hablamos del nazismo o hablamos de los fascismos, el que vivimos en España, por ejemplo, 40 años de dictadura de Franco, que se dice pronto. Pero desde los personajes que aparecen aquí de 1400 empezamos con un inquisidor. La Inquisición ya fue un acto de maldad constante con una idea como excusa, ¿eh? La guarda de la fe. Sí, bueno, pero guarda la fe y matamos a esa niña de 13 años porque digo que es bruja. Bueno, ¿y dónde está la compasión, la empatía con la víctima? Pues no, señor, porque lo importante es la fe y yo estoy trabajando en favor de... etc. Bueno, aquí está el mal encarnado, ya. No hace falta que sea el siglo XX, es decir, es antes del descubrimiento de América, por ejemplo, descubrimiento, que también ya estaba descubierto. Pretencioso, pero bueno, es así. Gracias, Jaume. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y la envidia sigue. Muy bien. Empieza la despedida, Nuria, y enseguida voy para allá.